residente de cirugía de tórax y cardiovascular en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Bien, esta pequeña exposición va a estar dirigida sobre todo al público en general, personas sobre todo mayores de 18 años, y vamos a hacer pues una pequeña revisión o información general que se deberían conocer. Bien, primero decir qué es la presión arterial. Bueno, la presión arterial va a estar dada por una fuerza en la cual se va a ejercer de la sangre a la pared de la arteria. Esta fuerza va a estar dada por el bombeo que hace el corazón de la sangre, ¿no? Esta presión pues se va a medir y va a tener un valor, pues, ¿no? Eso se le llama la presión arterial. Esta presión arterial va a tener un valor normal y que cuando la presión sobrepase ese valor normal, pues ya se va a denominar lo que es hipertensión, ¿no? Ahora, conocer esto es importante, ya que la presencia de hipertensión va a estar asociado a algunos factores de riesgo o algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades al corazón, como puede ser infarto, arritmias, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, lo que comúnmente le llaman como infarto cerebral, falla renal, ¿no? Va a comprometer también al riñón, problemas en la visión, todo esto producto también de la presión, de la hipertensión, ¿no? Y así otros problemas que también se pueden presentar. Hipertensión, como les dije, pues primero mencionar cuál es el valor normal. Una presión normal se dice que es una presión que se encuentre menor de 120/80. Ya siempre la presión se va a medir con estos dos valores, con dos valores, uno mayor y uno menor, ¿no? Uno superior y uno inferior, 120/80. Cuando la presión sea encima de 130/80, pues se va a definir ya como la presencia de hipertensión, ¿no? Y cuando se encuentra en un valor intermedio, entre 120 y 130, pues la presión aquí se va a denominar como una presión arterial elevada, o lo que antes también le llamaban lo que es una prehipertensión, ¿no? Entonces, aquí algunas definiciones de lo que debemos o se debe conocer. Ahora, ¿a qué se debe la presencia de esta hipertensión? Pues generalmente en la mayoría de casos, ¿no? Casi un 90%, no se va a encontrar una causa de esta hipertensión, por lo cual le llaman una hipertensión esencial, y es la que principalmente nos interesa por la carga que tiene, ¿no?, en el mundo. Entonces, esta es la de más frecuente, ¿no?, la que no se encuentra en ninguna causa. Y esto es importante y saber, porque muchas veces vamos a tener hipertensión, pero no vamos a presentar ningún síntoma y nos vamos a dar cuenta mucho más tarde, ¿no? Entonces, saber esto es importante para un diagnóstico precoz, pues, ¿no? Ahora, cuando la hipertensión sí se encuentre una causa, se le va a llamar hipertensión secundaria, y pues esta hipertensión se puede deber a problemas renales, por ejemplo, problemas hormonales, la presencia de embarazo o preeclampsia, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos como son los anticonceptivos, estenosis de algunas de los vasos que llegan al riñón, ¿no? Entonces son algunas patologías que no se pueden atribuir como causa de hipertensión, pero principalmente es la que no tiene causa, es la esencial. Eso debemos conocer o tenemos que saber. Ahora, ¿qué factores de riesgo vamos a presentar o se va a presentar para tener hipertensión? Vamos a dividirlo en dos grupos. Uno que es factores de riesgos modificables y otros factores de riesgos no modificables. Cuando los factores de riesgo modificables, pues aquí vamos a tener, por ejemplo, el sobrepeso, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo excesivo de grasas, por ejemplo, ¿no?, grasas, frituras, el consumo excesivo de sal, también el sedentarismo, o sea, el no hacer ejercicio también es un factor de riesgo, o también la poca ingesta de alimentos saludables como son la verdura, las frutas, ¿no?
Entonces, estos van a ser factores de riesgos modificables y esto es importante conocer, ya que sobre estos factores nosotros como pacientes, como población vamos a poder hacer algo, vamos a poder cambiar estos factores y así pues disminuir este riesgo de tener hipertensión. Otros factores de riesgo son los no modificables. Estos sí son factores que no se van a poder cambiar. Por ejemplo, algunos antecedentes familiares. Si tenemos, por ejemplo, papá, mamá, hermanos con hipertensión, va a aumentar el riesgo de que nosotros también como familiares vayamos a tener una presión alta. Pacientes mayores de 65 años, o sea, a medida que avanza la edad también pues aumenta el riesgo de tener hipertensión, y esto porque las arterias se vuelven más rígidas y con eso aumenta la presión, pues, ¿no? Estos factores también no se va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque no vamos a poder disminuir de edad, ¿no? Así quisiéramos, no se va a poder disminuir de edad. O otro, la presencia de otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes. Tener diabetes también va a aumentar el riesgo de tener hipertensión. Enfermedades renales también aumenta el riesgo de tener hipertensión, ¿no? Entonces son algunos de los factores que debemos tener en cuenta, sobre todo los modificables, ¿no? Sobre los cuales nosotros vamos a poder hacer algo, ¿no? Hacer algún cambio. Los síntomas que presentan en pacientes con hipertensión generalmente no va a haber síntomas. Muchas veces va a pasar desapercibido y no nos vamos a dar cuenta. Y si nos damos cuenta va a ser mucho tiempo después de que ya inició la hipertensión. Entonces esto es importante saberlo, ya que ya se va a recomendar por eso tener un chequeo de forma periódica con el médico, ¿no? Entonces, y de esa manera pues hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y entonces de esa manera, mientras más temprano lo detectemos, pues también vamos a poder evitar de repente algunas consecuencias, como son la afección a la vista, afección al riñón, ¿no? Afección al corazón. Entonces se va a poder evitar, ¿no? O en todo caso retardar su aparición. Y en caso se presenten síntomas, ¿no?, de hipertensión, pues se va a asociar sobre todo a dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cambios en la visión, se va a ver un poco borroso, por ejemplo, ¿no? Sangrados, por ejemplo, un sangrado nasal. Y aquí sobre todo eso se va a asociar a hipertensiones con valores mucho más elevados, ¿no? Esto sí ya nos tiene que llamar la atención. En cuanto a los exámenes y que debemos tener en cuenta para hacer el diagnóstico, pues ustedes tienen primero que tener consideración en que se debe hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano. Entonces de esto se deriva que el chequeo médico periódico es muy importante, porque en ese chequeo pues se va a medir lo que es la presión arterial, ¿no? Y nos podemos dar cuenta si hay algún tipo de variación o no. Se dice que la medición de esta presión se debe hacer por lo menos 2 o 3 en 3 visitas, ¿no? O sea, en 3 visitas diferentes. No se puede hacer diagnóstico en una sola visita. O sea, todavía no se puede decir que en un primer momento te miden la presión y ya eres hipertenso. No. Generalmente no es así. Si la presión sí es muy alta, ¿no?, y tengas alguna patología adicional, ¿no?, por ejemplo diabetes, ¿no?, o ya un antecedente de infarto, por ejemplo, aquí así se te puede decir que eres hipertenso en una sola medición, ¿ya? Ahora, hacer mención que cuando tengas hipertensión o se te haga el diagnóstico de hipertensión, pues no solamente se debe enfocar a lo que es la hipertensión. Hay que buscar otras patologías o algunas consecuencias de esta hipertensión. Por eso se debe chequear toda la función renal, ¿no?, cómo está, cómo se encuentra, cómo están los niveles del colesterol bueno, colesterol malo, ¿no? Sin palabras sencillas para que se pueda entender. Entonces buscar otro tipo de afecciones, ¿no? Falla cardíaca, ¿no?, también. Entonces, son cosas que se deben también evaluar, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento básicamente su objetivo va a ser disminuir la presión, ¿no?, mantener en niveles óptimos y estar controlado. Pues no, ese es el objetivo del tratamiento, ¿no? Y para tener el tratamiento, pues se debe considerar tanto la edad del paciente,
Se debe considerar qué medicamentos se está tomando aparte de los que va a iniciar para la presión, qué efectos secundarios puede tener estos medicamentos. Entonces, de esto deriva que es importante tener la asesoría de un personal médico que te pueda pues dar o brindar un tratamiento óptimo. Eso es importante, por eso. Hacer los chequeos periódicos son muy importantes. Pacientes, por ejemplo, que tengan una presión mayor a 130, pero menor a 140 están en la etapa 1. Aquí sobre todo se indica lo que es el tratamiento de en cambios de los estilos de vida, ¿no? Tener estilo de vida saludable, ¿no? Y luego hacer mediciones periódicas. Si luego de las mediciones periódicas no se ve alguna mejoría, pues se podría ya optar por un tratamiento de tipo farmacológico, o sea, con medicación. En pacientes que ya tienen de por sí, ¿no?, una presión más allá de 140/90, se dice que están en estadio 2, pues aquí de inicio ya se podría recomendar el uso de medicamentos, ¿no?, además de los cambios en el estilo de vida. Eso es principalmente. ¿Y qué estilo de vida debemos optar o se debe optar, ¿no?, para ustedes, para que puedan tenerlo en cuenta? Pues sobre todo, miren, tener una vida sin sedentarismo, o sea, realizar ejercicio. Hacer ejercicio de 30 a 40 minutos de forma interdiaria es muy recomendable, ¿no? Puede ser 2 o 3 veces por semana, y con eso puedes bajar de peso, ¿no? La disminución de peso, mantenernos en nuestro peso ideal, pues también ayuda a lo que es el control de la presión arterial. No consumir comida chatarra, ¿no?, nada de frituras. Entonces también es importante y nos ayuda a controlar la presión arterial. Tener un consumo de mayor alimentos saludables, como puede ser frutas, verduras, también nos ayuda, ¿no? El consumo de líquidos, de agua, también se dice que un consumo mínimo de 2 litros está recomendado, ¿no?, de agua para poder pues tener un buen metabolismo, ¿no? Si el caso la persona no consume alcohol o consume tabaco, pues deben dejar estos factores de riesgo, son modificables, ¿no? Entonces, dejar estos dos consumos, ¿no? Y con eso pues también va a mejorar al control de la presión arterial. El consumo de sal también debe ser en cantidades restringidas, no mucho consumo de sal. ¿Ya? Entonces eso también que hay que evitarlo. Entonces, básicamente estos van a ser algunas recomendaciones que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces hasta aquí, esta ha sido básicamente brindarles información acerca de la hipertensión, la importancia de un diagnóstico precoz, cuándo se dice que es hipertensión y pues qué estilos de vida se debe tener en cuenta o se debe añadir a nuestros hábitos para poder pues controlar la presión arterial o en todo caso evitar su aparición, ¿no? Esto es muy importante. Eso sería todo. Gracias.